Hola, mi nombre es Ángel Yamil y hoy voy a hablar sobre el trastorno afectivo bipolar. Bueno, como comienzo voy a empezar a hablar de la definición. Y bueno, el trastorno bipolar se define como una enfermedad mental que se caracteriza por alteraciones clínicas en el estado de ánimo. Estas alteraciones incluyen episodios de depresión, manía o hipomanía y también periodos de estabilidad emocional que se denominan como eutimia. También se considera como un problema de salud global, ya que es una de las principales causas de incapacidad y además también se puede clasificar con base a los episodios que presenta el paciente. Está el episodio, el tipo uno, que son episodios de manía más severa, y el tipo 2, que son episodios con hipomanía menos intensas y depresiones más acentuadas. Y bueno, su prevalencia global puede variar, pero afecta aproximadamente un 3% de la población mundial. Mm, Siguiendo el tema, vamos a comenzar a hablar de la epidemiología. Y bueno, con respecto a la epidemiología, tenemos que esta se va a distribuir por género y bueno, va a afectar de forma similar a hombres y mujeres. Sin embargo, va a afectar en un mayor caso a los hombres en los tipos de trastorno bipolar tipo uno, y en el trastorno tipo bipolar 2 afecta en mayor medida a las mujeres. Como edad de inicio, tenemos que se presenta sobre todo en la adolescencia y en la etapa de la adultez temprana, y como una edad media de 25 años. También tenemos que los pacientes presentan altas tasas de probabilidad de suicidio, y es muy común que los pacientes durante su padecimiento tengan un intento de suicidio, y esta también puede ser una de las principales causas de muerte de dicho trastorno. También tenemos que para hacer el diagnóstico, los pacientes suelen reconocer de forma más común los episodios depresivos, que son por los que suelen tener esta incapacidad en el trabajo y en sus actividades diarias, y es por lo que pueden llegar a la consulta. Y bueno, también en el caso de la hipomanía, esto solo afecta o es una causa de consulta en el 22% de los pacientes que logran identificar este tipo de episodios. Bueno, con respecto a la etiología, tenemos que esto puede ser desencadenado por factores genéticos. En el caso de los factores genéticos, tenemos que se puede dar por polimorfismos relacionados con los neurotransmisores de la dopamina y los de la serotonina. Y bueno, también tenemos que es frecuente en pacientes que tienen un familiar de primer grado con trastorno bipolar afectivo. En dichos pacientes que tengan un familiar con este trastorno tienen un riesgo de padecer el trastorno en un 8%. Y bueno, también es común que puedan tener este trastorno 7 veces más que una persona que no tiene familiares con trastorno bipolar afectivo. Y bueno, otro factor son los factores neurobiológicos. Y aquí principalmente está relacionado con la disfunción de los neurotransmisores, como son los desequilibrios en los sistemas de dopamina y de noradrenérgicos y de la serotonina, que son los que se relacionan con los episodios de manía y depresión. También tenemos algunos factores como la inflamación y el estrés oxidativo, que bueno, también pueden intervenir en la aparición de trastorno bipolar afectivo. Y también la desregularización del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que este puede estar afectado por un estrés crónico, y lo que también provoca altos niveles de cortisol, lo cual también altera el estado de ánimo. También tenemos algunas disfunciones en la hormona adrenocorticotropia, que estas se presentan en las fases de manía. Y bueno, otros factores son los factores ambientales, como los factores psicosociales, que pueden ser por experiencias o eventos traumáticos que pueden desencadenar en los individuos que también tienen una predisposición genética a que aparezca este trastorno. Y bueno, con respecto a su clasificación, tenemos la clasificación del CIE-10 y la del DSM-5. Y bueno, comenzando con la clasificación del CIE-10, tenemos que este se va a dividir en episodios hipomaníacos,
que son aquellos episodios donde el estado de ánimo va a estar persistentemente elevado, expansivo o irritable. Los pacientes van a referir un aumento de energía, pero sin embargo no van a ser tan exacerbados como lo presentan en la manía y dura al menos 4 días consecutivos. También en estos casos no requiere de alguna incapacidad o deterioro de su funcionalidad. También tenemos los episodios actuales con manía y pueden ser episodios psicóticos o no psicóticos. Y bueno, en este caso también el estado de ánimo va a estar elevado y va a ser por al menos una semana. Los síntomas graves en este tipo de episodios va a ser una autoestima exacerbada, una disminución de la necesidad del sueño, que tengan fuga de ideas, que su distracción esté aumentada y bueno, un aumento de la actividad o de la conducta imprudente. También vamos a tener los episodios depresivos, que estos igual pueden ser eh, con, eh, con eventos psicóticos o sin eventos psicóticos. Y bueno, en este caso los pacientes van a mostrar un estado de ánimo deprimido y con una pérdida de interés o de placer por actividades que antes sí sentían algún tipo de felicidad. También vamos a tener que los síntomas más comunes van a ser como el insomnio, la hipersomnia, fatiga y también sentimientos repetitivos de culpa o de inutilidad. Y bueno, también vamos a tener los episodios mixtos, que en este van a ser una combinación de episodios tanto de depresión como de manía, que van a tener una alternancia rápida. Y bueno, también vamos a tener la clasificación del DSM-5, que este se clasifica en un trastorno bipolar tipo 1, que en este caso los episodios de manía van a estar más exacerbados que los episodios de depresión. Y bueno, estos episodios van a ser precedidos uno por el otro. En el tipo 2 es similar, sin embargo, en este caso los episodios de depresión van a estar más exacerbados que los de manía. En el trastorno ciclotímico, en este caso son periodos prolongados de al menos 2 años de hipomanía y de depresión. Y también va a estar el trastorno bipolar ciclado rápido, que en este caso los pacientes tienen igual síntomas de manía, hipomanía o depresión, pero por al menos 12 meses. Y un espectro bipolar, que en este caso los pacientes igual van a tener síntomas de hipomanía, manía y depresión. Y bueno, pero en este caso pueden ser inducidos por medicamentos y los síntomas no suelen encajar en una totalidad con algún trastorno bipolar. Y bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas, estas van a depender del episodio que presente el paciente. En los episodios maníacos, el paciente va a tener un estado de ánimo exacerbado, un estado de ánimo eufórico, un estado de ánimo expansivo e irritable. También se va a presentar que el paciente tenga un aumento de energía hacia una actividad, la disminución de la necesidad de dormir y la fuga de ideas. Además de esto, es necesario que identificar si el paciente ha tenido alguna episodios de autoestima elevada o que tengan alguna cambios constantes en sus planes y además también los pacientes suelen tener un marcado aumento del vigor sexual. Los signos se presentan por al menos una semana y bueno, el otro episodio es el de hipomanía, que en este caso los pacientes tienen que presentar estos síntomas por al menos 4 días y son similares a los de la manía, pero en una menor intensidad y suelen causar menos incapacidad laboral y además son episodios más breves. Al igual que en los episodios de manía, los pacientes tienen algún aumento en su actividad, también tienen una dificultad para poder concentrarse y una disminución del sueño. Y en los episodios depresivos, eh, los pacientes, los pacientes suelen tener un estado de ánimo deprimido por la mayor parte del día y que se suele repetir en la mayoría de los días de la semana. También suelen tener una pérdida de interés o placer en las actividades, que es lo que se define como anedonia.
Y bueno, también tienen cambios significativos en su peso, en el apetito, suelen tener insomnio o que tienen mucho sueño durante el día, que es la hipersomnia, y suelen estar con fatiga o tienen una pérdida de energía. Y bueno, para poder realizar un diagnóstico es necesario hacer una integración de la historia clínica, tanto de los síntomas revisados anteriormente, de cada uno de los episodios, identificar la duración de los síntomas, como se mencionó, durante la manía tienen que ser durante una semana, durante la hipomanía 4 días y de la depresión tienen que durar al menos 2 semanas. También, bueno, identificar los criterios del DSM-5, que el tipo uno son episodios maníacos más exacerbados, que pueden presentar o no depresión. Y en el tipo 2 la manía va a ser menos exacerbada, que pueden ser episodios de hipomanía, y la depresión va a estar presente y esta va a ser más exacerbada. También van a haber los trastornos ciclotímicos, que son los que duran al menos más de 2 años. Y bueno, se puede complementar con cuestionarios como es el MINI o el SCID, que estos, bueno, van a poder identificar los principales trastornos psiquiátricos. Y con el tratamiento farmacológico va a ser principalmente con el litio, sobre todo en los trastornos de manía y de hipomanía. Estos van a ser, con respecto al litio, se debe de llegar a una concentración sérica de entre 1 y 1,5 miliequivalentes. Y para poder lograr esta concentración sérica se deben de dar dosis de 600 a 2.700 miligramos al día. Y como segunda opción tenemos el ácido valproico, que en este caso van a ser dosis de 500 miligramos a 1.500 miligramos al día. Y bueno, en caso de pacientes con episodios hipomaníacos o de manía que tengan problemas con insomnio, se les debe de indicar lorazepam de uno a 2 miligramos al día. Y en el caso de ser necesario, para sedar al paciente, clonazepam de 1 a 6 miligramos al día. En el caso de los episodios depresivos, el medicamento de elección es la lamortigina, que en este caso van a ser 25 miligramos como dosis inicial y para lograr una dosis efectiva van a ser de 150 a 250 miligramos al día. Y bueno, también como tratamiento no farmacológico, pues vamos a tener la psicoeducación, que esta va a ser esencial como para darle a conocer al paciente su enfermedad y que éste pueda reconocer en qué episodio él, él siente que se encuentra para poder así encontrar cuál es el tratamiento oportuno para él. También vamos a tener la rehabilitación y esto va acompañado con la psicología para que él pueda identificar cuáles son algunos de los eventos que exacerban algunos de los síntomas en cada episodio. Y bueno, también tienen que tener un seguimiento continuo para verificar que el paciente esté teniendo un apego a su tratamiento. Y bueno, esto sería todo y muchas gracias.